Hermanitos, muchas gracias por la gran oportunidad y el gran privilegio de poder estar con ustedes esta noche. Interesante que en este último año y medio, así ha sido bastante las diferentes conferencias, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes en años pasados han podido disfrutar de las conferencias aquí en MEDA, pero lamentablemente por lo que se está dando alrededor de todo el mundo, no se ha podido en una manera presencial. Sin embargo, en la providencia del Señor, la tecnología de hoy nos ha permitido poder comunicar y podemos decir destacar la poderosa palabra de Dios a través de estos medios. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero sabemos también que mejor es el toque físico, para decirlo de esa manera, ver la cara, cara a cara, como dice la palabra de Dios. Pero ahí estamos orando para que un día se podrá. Tenemos planes para el próximo año de poder ya realizar algunas conferencias y entonces esperamos que Dios nos concede ese gran privilegio y que ustedes también puedan participar. El seminario aquí, el seminario para la predicación expositiva, Dios ha bendecido, ya estamos en modo presencial y Dios ha bendecido. Ahorita hoy terminamos un módulo y es realmente algo maravilloso de poder estar con los hermanos, gozando de esa comunión y ese convivio que podemos tener con ellos. Como dices, preciosas canciones, esos himnos, ¿verdad? Tenemos una gran familia, la gran familia de Dios, y realmente esa última canción yo creo que no la había oído, y pensar y meditar en la realidad de que tenemos familia en todo el mundo, hermanos y hermanas que no conocemos, pero son familia de Dios. Somos familia, y podemos decir de sangre, porque es de sangre y de Cristo, ¿no es cierto? El sangre de Cristo que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado el perdón del pecado, la vida eterna, una nueva naturaleza, justificación. Realmente cuán bendecido estamos, ¿verdad? Bueno, esta noche, en el tiempo breve que vamos a tener, ¿verdad? Pero tengo entendido también que el domingo por la tarde también vamos a reunirnos, que va a ser también un tiempo de gozo en la palabra de Dios. Vamos a cubrir este tema y a ver si podemos cubrirlo todo, si no, entonces quizás vamos a tener que seguir el domingo por la noche, ¿verdad? La familia evangelizadora. Cuando hablo de la familia evangelizadora, lo que estamos hablando es esa unidad, podemos decir, esa institución que Dios ha creado para reflejar su gloria en este mundo. Es bien interesante que cuando hablamos de la familia es un concepto realmente cristiano. Tenemos que tener eso en cuenta, hermanos. La familia no es una institución humana, no es una institución mundana, no es una institución inventada por gobiernos. La familia es una creación específica, una creación maravillosa directamente de Dios, y sabemos de Juan capítulo 1, versículo 2 específicamente que Cristo, el verbo, creó todo. Entonces por eso digo que es una unidad, es una institución cristiana que viene de Cristo. Es bien interesante el impacto que la familia tiene en este mundo. Vivimos, hermanos, en una era, realmente yo no he experimentado tal era que como estamos experimentando hoy, hermanos, donde hay voces poderosos, podemos decir, voces poderosas, haciendo todo lo posible de denigrar, de derrumbar,
de destruir esa unidad cristiana, la familia. Y realmente lo que me sorprende es que tienen bastantes seguidores, tienen bastante, podemos decir, fuerza, ¿verdad? Y se presentan, esta voz alta, para decirlo de esa manera, se presenta como algo bien sofisticado y que esta es la manera que la familia realmente puede causar daño a la sociedad. Realmente son personas que rebelan contra Dios y contra su palabra. Entonces yo creo que este tema es de suma importancia, suma importancia. Interesante que aún podemos decir, en el mundo comercial, la familia ha tenido un gran impacto. Encontré esta cita bien interesante, este dato que se presenta aquí, y lo cito, dice así: una empresa de encuestas de Nueva York, en un estudio de 1,365 vicepresidentes de corporaciones, descubrió que 87% todavía estaban casados a su única esposa y 92% fueron criados en familias con ambos padres. La evidencia es convincente de que entre mejores están las relaciones en el hogar, más eficaz estaremos en nuestras carreras. Interesante que cuando esa unidad, esa institución se mantiene estable, tal como Dios lo creó y Dios lo instituyó y Dios lo diseñó, aún en el mundo comercial, como vemos aquí, deja un impacto impresionante. Quiero llevarles rápidamente al Salmo 127, al Salmo 127, un pasaje conocido y un pasaje que resalta el diseño de Dios en cuanto a la familia. Y así dice este pasaje, y esta noche vamos a dedicar tiempo en diferentes pasajes. Entonces este pasaje se usa como una introducción más que todo. En el Salmo 127, el versículo 1 al 5, es un salmo bien corto, y dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo que este salmo resalta es la soberanía de Dios en diferentes aspectos de la vida. En los primeros dos versículos vemos la soberanía de Dios en la vida cotidiana. Aquí estoy viendo unas notas en esta Biblia. Excelente esta declaración, la soberanía de Dios en la vida cotidiana. Y los versículos 3 a 5 dice esta nota también, la soberanía de Dios en la vida familiar. Quiero que reconozcan esto, hermano. Quiero que pongan atención en esto. Tanto la vida cotidiana como la familia tiene a Dios como su soberano, tiene a Dios como su rey. Mire cómo dices, si Jehová no edificara la casa. En otras palabras, todo va a ser vano si no es Dios que domina nuestro diario vivir. Y entonces el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová. Es el regalo de Jehová. Eso es lo que Dios da al mundo, podemos decir. Son los hijos. Los hijos en una familia se debe considerar como grandes regalos de Dios. Una herencia donde heredan galardones,
son estima, cosa de estima, el fruto del vientre. Tenemos que reconocer, hermanos, que la familia es un regalo, una herencia. Y los hijos son, como dice ahí, saetas. Saetas en el aljaba de ellos. En otra palabra, las saetas fueron usados para esos guerreros, para poder triunfar los diferentes retos del día. Y entonces, en un sentido, los hijos son aquella protección para la familia también, ¿verdad? Nosotros estimamos a los hijos porque también son como defensores para nosotros. Y no solo defensores para nosotros, pero también, obviamente, al enseñar a los hijos llegan a ser también portavoces de lo que realmente importa. Y lo que importa es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, como eso, y con eso como una introducción, lo que queremos ver esta noche son dos aspectos de la familia evangelizadora para ser un instrumento de Dios a agrandar su reino. En otra palabra, Dios usa la familia para proclamar su evangelio, la familia proclamar su evangelio, y esto va a agrandar su reino, que es la familia de Cristo alrededor del mundo. Los dos aspectos que vamos a considerar esta noche, si Dios permite el tiempo. El primero es los fundamentos de una familia evangelizadora. ¿Qué es lo que fundamenta? ¿Qué es el cimiento de la familia evangelizadora? Y el segundo es las disciplinas de una familia evangelizadora. En otra palabra, ¿qué son esas actividades, esas acciones, esas prácticas que la familia esas prácticas que la familia ejecute para ser una familia evangelizadora? Bueno, queremos ver estos fundamentos primeramente. Y lo que voy a presentar, hermanos, no es nada nuevo. Yo no vengo aquí con novedades. Yo vengo aquí con la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido confiable año tras año tras año por muchos años. Yo vengo aquí, hermanos, para animarles con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces queremos comenzar con esto. Los fundamentos de una familia evangelizadora. Lo primero es, y ahí tienen su bosquejo, lo primero es que los padres aman a Cristo. Esto es obvio, pero hermanos, tenemos que tener esto en mente y meditar en este enfoque. Que realmente los padres amen a Cristo. Y eso se va a manifestar en diferentes maneras. Pero cuando hablamos de amar a Cristo, yo quiero presentarle esto. Esto es una manera, hermanos, de ver cómo el amor de Cristo se desarrolla en la vida de uno. Primeramente, si no hay una persona si esta persona no tiene una relación con Cristo, tienen que conocer el evangelio de Jesucristo. El número uno, entonces, conoce el evangelio de Cristo. Conocen el evangelio de Cristo. Ahora, ustedes van a ver, hermanos, esto es fundamental. Si queremos ser una familia que realmente agrada a Dios, una familia que es exitoso, una familia que realmente tiene impacto en la sociedad, tiene que comenzar con el evangelio de Jesucristo. Esta familia, y específicamente aquí los padres, tienen que demostrar su amor a Cristo primordialmente conociendo el evangelio de Jesucristo. En 1 Timoteo 1:15, Pablo lo declara en una manera bien breve y concisa, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús es el corazón del evangelio. La persona y la obra de Jesucristo es el corazón del evangelio. Y cuando hablo de la persona de Jesucristo, estoy hablando del Dios hombre, Dios siendo encarnado,
vino al mundo, dio su vida, entregó su vida en la cruz, una cruel cruz, pero al tercer día resucitó para dar victoria a la muerte. Y en eso, siendo el primogénito de los muertos y la resurrección, Él nos da ahora a nosotros la esperanza de también resucitar. Este Jesucristo es el corazón del evangelio. Él es la esperanza. Tenemos que conocer este evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y noten ese versículo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El propósito de Cristo era para recoger a sí mismo un pueblo de pecadores, convertirlos. Y me impacta las palabras de Pablo aquí, dice, de los cuales yo soy el primero. Mire aquí. Increíble esto. Y aquí está hablando un apóstol de Jesucristo, entregado apasionadamente a Cristo. Y dice que yo soy el primero. En otras palabras, yo soy el peor de pecadores. Al conocer el evangelio, uno tiene que confesar su propia pecaminosidad. Tiene que confesar y reconocer que somos absolutamente nada. Somos incapaces de ganar el favor de Dios. Y Dios entonces nos salva de nuestro propio pecado. El pecado cuya paga es la muerte eterna. Pero Dios en su gracia nos salva. Ese es el evangelio. Tenemos que conocer el evangelio. Queremos ser un impacto evangelizador. Tenemos que conocer el evangelio de Jesucristo, pero no solamente conocer el evangelio de Jesucristo, no solamente tener información, no solamente manejar verdades. Yo creo que ahí muchos se confunden. Con tal de que sé, con tal de que tengo la información correcta, pero vivir una vida desordenada, voy a estar bien. No, hermano. No solamente de conocer el evangelio de Jesucristo. Número 2, debe rendirse al evangelio de Cristo. Rendirse. Es cierto que hay grandes verdades en las escrituras y grandes verdades que tienen que entrar en nuestra mente, donde nosotros entendamos estas verdades y debemos de entenderlos. Pero no solamente entenderlos, nosotros debemos de depositar nuestra confianza a estas verdades y rendir nuestras vidas a él. En otras palabras, tenemos que reconocer que no hay otra manera. Solo hay una manera de poder vivir. El principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el temor de Jehová. Si queremos vivir sabiamente, hermanos, comienza con un temor a Jehová, que significa una reverencia, un respeto a la grandeza de Jehová, a su evangelio. Rendir nuestras vidas a cualquier costo, entregar nuestras vidas a él. Aquí hablamos de un arrepentimiento de nuestros pecados. Aquí habla de una conversión, una transformación y nosotros estamos siendo cada día transformados para conocer más y más a Cristo. Entonces, hermanos, no solamente conocer el evangelio de Cristo, pero rendirse al evangelio de Cristo. Tomar esa decisión de decir ya no más al pecado. Qué lindo, hermanos, lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas. El evangelio lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos, ha cambiado nuestra naturaleza. Eso es increíble. Nos ha causado ser nacido de nuevo. Somos una nueva persona, dice 2 Corintios, el capítulo 5. Una nueva criatura.
Él nos ha convertido. Eso significa nuevos deseos. Eso significa un odio al pecado. Y lo que queremos hacer, no solamente conocer, no solo rendirnos, pero también, en número 3, caminar en el Evangelio. ¿Qué significa caminar en el Evangelio? Vivir una vida diaria de obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. ¿Tú sabes lo que es esto, hermanos? La palabra lo llama una vida de amor. Una vida de amor. Si me amas, dice Jesús, guardarás mis mandamientos. El amor y la obediencia van juntos, caminan juntos. El amor se manifiesta a través de la obediencia. Es una vida de amor. Un amor para con Dios. Un amor para con Dios. Jesús lo declaró y lo expresó en una manera tan contundente, impresionante, impactante en el Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículos 37 y 38. ¿Se acuerda cuando ese abogado se acercó a él y dice en el pasaje que lo querían como atrapar? Ahora, si le voy a preguntar cuál es el mandamiento más grande, si él dice esto, entonces podemos decir, pero ¿qué de este? O ese dice el otro, pero ¿qué de este? Entonces creían que no iba a haber manera de que Cristo pudiera responder en tal manera para que los fariseos o los saduceos, los líderes de día, no lo pudieran entonces atrapar. Pero increíble la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mire eso. Esto es el primero y grande mandamiento. Lo que Cristo está diciendo, y lo dijo ahí en Mateo 22, que toda la ley, todo el Antiguo Testamento, se refiere ahí la ley y los profetas, en su aplicación llega a este gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Hermanos, esto es el propósito de nuestra vida. Si alguien ahí te pregunta, bueno, ¿qué es nuestro propósito? Hermanos, el propósito de nuestra vida es amar al Señor nuestro Dios. Amar al Señor nuestro Dios. Hacer todo lo posible de manifestar cada momento de nuestra vida en amor a Cristo. Y ese es el número 1 ahí, que pueden ahí llenar también. Esto significa un amor para Cristo. Otra vez, hermanos, al amar a Cristo, uno tiene que conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? Estudiarlo. Estudiar la persona de Cristo. Una excelente cristología, una sana cristología necesitamos saber. Que Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. Lo vemos en las Escrituras. La segunda persona de la Trinidad. Este Cristo vino al mundo. Y entonces queremos conocer a Cristo, leer los evangelios que hablan de Cristo. Y entonces al amar a Cristo, tenemos que reconocer que debemos de exaltarlo. Tenemos que verlo como nuestro gran Señor. Como dice Filipenses capítulo 2, que debemos de confesarle como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan capítulo 3, versículo 30, este es el lema que debemos llevar en cada uno de nuestras vidas, hermanos. Este pequeño refrán en Juan capítulo 3, versículo 30. Y esto es impactante, hermanos. ¿Qué refrán para nuestra vida? Que Él crezca, pero que yo mengüe. Increíble. Que exaltemos el nombre de Cristo, la persona de Cristo, las obras de Cristo,
que Él sea en nuestra vida el total enfoque y que nosotros, nuestros egoístas deseos se mengüen, se desvanezcan. Oh, hermanos, un amor al Señor es un amor para Cristo, por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Exalta a Cristo. Hermano, y para amar a Cristo, entonces debemos de amar su palabra. Número 2, debemos de amar su palabra. Y cuando hablo de amar a su palabra, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que no estamos hablando de tomar este libro y pensar que hay algo mágico en las páginas y todo, y que es como una muleta, ¿verdad? Que podemos colgarlo así, y esto es una muleta, y si tengo problemas lo voy a guardar. Mire, hermanos, yo aprecio la palabra de Dios, pero es el Dios de la palabra que debemos de exaltar a través de la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra. Doy gracias a Dios que en estos últimos años, 2 años, Dios me ha permitido en la iglesia predicar una serie, y todavía estoy en esta serie, del Salmo 119. Ha sido una experiencia tan preciosa. Y los que están interesados, muchas de esas predicaciones se encuentran en la página Facebook de nuestra iglesia. Los domingos, hay algunos domingos ahí donde yo he tenido la bendición de poder predicar el Salmo 119. Y vemos en el Salmo 119 la pasión del salmista por la palabra de Dios. Pero es una palabra para que él conozca más de Dios. He buscado a ti, Dios. Ese es el fin, buscar a Dios, buscar a Dios. Y por eso dice en versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ella mi meditación. Hermanos, que la palabra de Dios sea una preciosa, o podemos decir un precioso hábito de tu vida diaria. Debemos de leer y releer y estudiar y reestudiar, meditar y remeditar y meditar en la palabra de Dios. No es por casualidad que el salmista en Salmo 119 dice que yo he guardado tu ley en mi corazón para no pecar contra ti. Él sabía que en su vida diaria, él tenía que vivir de una manera que agrada a Dios. Él tenía que combatir las tentaciones, y la manera de poder esforzarse, de fortalecerse, es de guardar su palabra. Hermanos, debemos de amar la palabra de Dios. Es interesante, ¿no, hermanos? Que cuando nos estamos desviando, podemos ver una correlación en que se ha disminuido nuestra intimidad con la palabra. Al disminuir nuestra intimidad con la palabra, hermanos, las tentaciones nos van a agarrar con sus garras. Debemos de protegernos con la palabra de Dios, amar a Cristo, amar a su palabra. Y aquí número 3 podemos poner amar su carácter, un amor para su carácter. Estamos hablando aquí, hermanos, mantengan un alto concepto de Dios, un alto concepto de Dios. Nunca cree que eres al par de Dios. Esto es obvio. Esto es obvio. Pero tú sabes qué, hermanos, aunque es obvio, y cuando uno jamás haría yo eso, jamás voy a creer que voy a ser alguien a la par de Dios, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando tenemos ese deseo de entrar en una tentación del pecado, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Cuando entramos en el pecado, estamos diciendo, Dios, realmente esto es placentero,
y yo creo que esto es bueno para mí. Y entonces nos ponemos como juez a lo que es bueno y malo, que es totalmente contra lo que la voluntad de Dios, y hemos perdido el concepto alto de Dios. Dios es superior. Crónicas, capítulo 29. Mire lo que dice David, qué precioso esa exaltación de un alto concepto de Dios. Asimismo, se alegró en el capítulo 29, versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David. Aquí es cuando estaban reuniendo todos los materiales, para poder construir el templo. Y él estaba totalmente alegre por todo este proyecto que se estaba dando. Y se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Mira lo que dice el versículo 11 adelante. Es una expresión doxológica que exalta la soberanía de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él ha exaltado el gran carácter de Dios, exaltando su magnificencia, su poder, su gloria, su victoria, su honor. Todo esto porque Dios es grande. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Ay, hermanos, que mantengamos a Dios con un concepto alto para poder glorificar a Dios por quien Él es, pero reconociendo también que Dios es totalmente amoroso a sus hijos, totalmente amoroso a sus hijos, que nos ama con un amor tierno, un amor tierno. Él derramó su misericordia sobre nuestras vidas para que podamos nosotros, como familia, manifestar ese gran amor, esa misericordia al mundo. Y esto lo queremos ver en la próxima sesión que vamos a tener, porque el tiempo se nos ha ido. Increíble cómo se va el tiempo, ¿eh? Cómo se va el tiempo. Y sí tengo ese compromiso a las 7:30. Pero hermanos, me emociono, me apasiono. Mire, esta noche hemos dedicado realmente en el Evangelio, en Cristo. Esa es la base de todo. Podemos hablar de cómo las prácticas y todo, pero si no tenemos el fundamento de Cristo, no tenemos nada. Todo es en vano. Cristo tiene que ser la base, el cimiento, el fundamento, el amor a Cristo, el amor a su palabra, el amor a su carácter. Que Dios nos pueda motivar, hermanos, de manejar una familia totalmente arraizado en la persona y la obra de Cristo, porque esto sí se va a reflejar en la comunidad. Esta familia ama a Cristo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por su gran amor para con nosotros, a enviar tu unigénito Hijo, a darnos la vida eterna, el perdón del pecado. Señor, sabemos que tú nos has regalado esa gran bendición de la familia en este mundo, y queremos reflejar a Cristo. Gracias por
concedernos la oportunidad de observar y reconocer estos fundamentos, que ya lo sabemos, Señor, pero qué lindo poder refrescarnos con estas grandes verdades y realidades. Gracias, Señor, por la oportunidad y anticipo ansiosamente regresar a este grupo de santos preciosos para continuar nuestro estudio para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Bien, hermano Carlos.